Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Crística. Desde que éramos niños, fuimos guiados, dirigidos, orientados a ser buenas personas, a lograr metas a través de estándares morales y éticos específicos. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Lo que nuestros padres y nuestros maestros tenían a la mano como herramienta que pudiera ayudarnos en ese sentido, a incentivarnos para lograr buenos resultados, era la búsqueda de Dios. Y ahí surgía nuestro acercamiento a la religión, a las iglesias, que en nuestra cultura de entonces era el único lugar donde encontrarlo, en las capillas, en las parroquias. Se nos decía que, con otras palabras, que debíamos superar nuestras imperfecciones, porque habíamos nacido imperfectos por aquello del pecado original. Los que como yo nos desarrollamos en una cultura, en un ambiente católico, fuimos sumergidos en esa religión que es además, era en ese momento la religión estatal y lo es, a partir del bautismo, simplemente porque era la única posibilidad de llegar a Dios, que se encontraba pues por ahí en algún lugar allá arriba llamado cielo. Luego, a través de la comunión podíamos entonces accesar al cuerpo de Cristo. Luego de reportar nuestros pecados, o sea, nuestras violaciones eh, a la ley de Dios, a un sacerdote en el llamado confesionario. Y así tratar de redimir nuestras culpas. En todo eso, no tengo duda que nuestros padres pues hacían lo mejor que podían y nosotros también poníamos de nuestra parte. Teníamos también la intención de hacerlo. Entonces llegó la adolescencia con su revolución hormonal y luego con nuestra natural búsqueda de nuestra identificación emocional y mental, a la par con nuestro crecimiento físico y biológico. El mundo nuestro se nos complicaba, ¿no? Con la continuación de los estudios y a niveles a veces más avanzados, los que pudimos llegar a la universidad. Y luego nuestras vidas transcurrían pues en el trabajo, en el desarrollo de nuestras propias familias. Y es así como de nuevo retornábamos al alejamiento, digamos, de los temas relacionados con nuestra espiritualidad. Y por tanto nos manteníamos ausentes de las iglesias, a menos que fuera por un caso muy particular, como una boda o un fallecimiento. Yo pienso que la historia común de casi todos nosotros, ¿verdad? Nuestros padres nos repetían qué hacer y qué no hacer, pero sus consejos, aunque eran bien intencionados, no parecían provocar un resultado definitivo en nuestras vidas. Si lo medimos en relación a posibilitar nuestro real y verdadero encuentro con Dios. Una figura que seguía en el mundo exterior para nosotros. Todo aquel proceso resultaba, sin embargo, en la siembra y la germinación de la semilla de la dualidad en nosotros. Luego lo comprendimos, ya que nosotros, pecadores desde antes de haber nacido, estábamos aquí, en esta zona, y Dios allá, en algún lugar, cuyo camino de acceso no reconocíamos. En mi caso, ya iniciando mi época adulta, me involucré un poco en Hatha Yoga, en un instituto de meditación trascendental,
No tenía tiempo con mis estudios y la universidad y mi trabajo de participar en las meditaciones diarias por esos compromisos, pero siempre sentí una gran atracción por aquel mundo nuevo, algo diferente de lo que yo había conocido desde mi niñez. Por fortuna me había iniciado desde muy joven en el hábito de leer y de vez en cuando encontraba una que otra literatura sobre el tema, aprendiendo un poco de aquel enfoque tan diferente, y me estoy refiriendo a la cultura religiosa del Lejano Oriente. Pude conocer un poco al Buda, su historia a través de aquel libro de Hermann Hesse, Siddhartha, que relata algunos aspectos de su vida y de su iluminación espiritual, muy bien expresadas por ese gran autor. Posteriormente llegó a mis manos, les hablé de estos libros en alguna ocasión, una obra que considero la obra maestra en ese aspecto de Paramahansa Yogananda, titulado La autobiografía de un yogi. Y el impacto que sentí fue tan significativo que esa lectura me llevó a iniciarme en la práctica de Kriya Yoga, participando en meditaciones diarias en las noches, en un ashram en el suroeste de Miami, cercano a mi residencia entonces. Seguí por muchos años y aún continúo de cerca leyendo y gozando de las bondades del mundo yoga y de la meditación. Es un mundo fascinante, sin dudas, y creo que contiene herramientas importantes para lograr la satisfacción de trascender y avanzar espiritualmente. Sigo observando sus rituales, sobre todo sus mantras. De hecho, aún repito algunos antes de irme a la cama en las noches. Me queda esa costumbre. Y admiro sus altares altamente decorados, sus 1000 dioses, porque dicen que en la India usted puede construir un dios a su manera, adaptado a sus circunstancias. Su bellísima música, pero seguía notando una cierta distancia en cuanto a poder gozar de la presencia divina. Veo a Dios a través de meditación yoga un poco más cerca quizás, pero aún como un ente separado de mí. Después de toda esta búsqueda, durante toda mi vida, mi conclusión es que definitivamente son muchos los caminos, como los he dicho anteriormente, que nos conducen a Dios. La mayoría son válidos. Todo va a depender de varias circunstancias. Nuestro lugar de nacimiento, no es lo mismo nacer en la India que nacer en el Caribe. Nuestro nivel conciencial, la época en que nos toque vivir, el poder avanzar más allá de esos cercanos encuentros con Dios. De esas circunstancias dependerá. Y fundirnos definitivamente con el Creador. Un buen católico, un buen cristiano, un buen judío, un buen musulmán, un buen yogi, va a tener la dicha de encontrarle algún día a través de su dedicación, de su esfuerzo personal. Varían las filosofías, las tradiciones, los rituales, las zonas geográficas incluso, y el tiempo que nos tome despertar. Puede tomarnos decenas de vidas ese objetivo, pero vamos a lograrlo si el esfuerzo es serio, si nos damos por completo a la consecución de ese fin. Y menciono el tiempo porque las épocas van cambiando y variando los enfoques que tenemos de las cosas. La realización de nuestra divinidad, la conciencia de nuestra unidad con Dios es un tema que se vive actualizando diariamente.
porque no pensamos, por ejemplo, hace 2 minutos. Lo que pensamos hace 2 minutos ya no es lo mismo que estamos pensando en este momento. Imagínese usted, tratemos de imaginar la diferencia de lo que pensábamos hace 10 o 25 años o 30 años, ¿no? Ah, con lo que pensamos hoy. Ni hablar, ¿verdad? No somos los mismos, definitivamente. No hemos cambiado y avanzado como seres humanos, menos de lo que han cambiado y avanzado los procesos tecnológicos, por ejemplo. La diferencia puede considerarse simplemente abismal si comparamos hechos a través de los últimos 25, 30 años. Y así ha evolucionado también nuestra búsqueda de Dios. Y sé que lo mismo ha ocurrido a muchos de los que me escuchan en este programa de hoy, porque vivimos tiempos de cambios constantes, tiempos finales, como es el decir de otros. Y esa es la razón por la que yo mismo he redefinido mi búsqueda de toda mi vida a través de lecturas de diferente contenido sobre el mismo tema, sobre otros temas, y accesando a ese nuevo mundo del Internet que hoy me permite incluso de llegar a ustedes. Y eso ha dado excelentes resultados para mí. Todo el proceso de búsqueda por el que he atravesado me ha llevado a redefinir mi manera de encontrar a Dios, de conocerle. Y no solo eso, sino principalmente darme cuenta de que Él nunca estuvo fuera de mí. Nunca estuvo en ningún lugar que no fuera dentro de mí mismo. Tener conciencia de que yo vivía en Él y Él siempre vivía en mí ha sido el acontecimiento de mi vida realmente. Hubo un ejercicio que quiero compartirles. Un día lo escuché de boca de ese gran gurú, Mooji, que algunos de seguro conocen. Él decía, contestando la pregunta sobre un tema en específico, sobre la conciencia de uno mismo, en una de sus sesiones tradicionales que realiza casi a diario en ese maravilloso entorno donde él habita, lleva a cabo su obra espiritual en Portugal, decía lo siguiente: luego, por ejemplo, luego de reconocer una persona la presencia de Dios en sí misma, él decía, imaginemos que usted pierde un brazo. Entonces preguntaba, ¿sigues ahí? Luego le pedía al otro interlocutor que imaginase ir perdiendo paso a paso un miembro, cada miembro superior o inferior de su cuerpo, o sea, manos y brazos y torso inclusive, y así sucesivamente, hasta quedar al final, de una manera imaginaria, claro, solo nuestra cabeza. Y Mooji seguía preguntando, ¿sigues ahí? La respuesta siempre fue, sí, estoy aquí, sigo siendo yo. Es que nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestras experiencias sensoriales, a través de nuestros sentidos, de lo que vemos, oímos, captamos, percibimos. Pero esa es una definición limitada del concepto conciencia en cuanto a que se refiere a la experiencia percibida a través de la memoria. Me explico. Si yo le preguntara a usted, por ejemplo, ¿usted tiene un celular? Su respuesta es inmediata. ¿Por qué? Porque esa respuesta proviene de la memoria acumulada. La mente busca la imagen grabada en un banco de datos y concluye que sí, que usted tiene un celular. Por eso cuando alguien sufre un trauma o por razones de enfermedad pierde la memoria,
no sería capaz de confirmar si tiene o no un celular. Pero cuando yo les hablo del yo soy, de nuestro verdadero ser interior, me refiero a eso dentro de nosotros que es consciente de estar conscientes. Voy más arriba de la mente. Siguiendo el mismo ejemplo, me refiero a eso que es consciente de que usted es consciente de tener un celular. Un poco difícil, pero fácil de comprender. Difícil de explicar, pero un poco más fácil creo de entender. Nuestro verdadero ser, nuestra naturaleza divina, nuestra conciencia vital no se basa en la memoria, sino en la experiencia. Sabemos lo que sabemos por nuestra experiencia, no por nuestra memoria acumulada. Esa podemos perderla. Nuestra esencia real nunca la perdemos, ni siquiera después de abandonar este cuerpo físico. Accesar a ese nivel conciencial, amigos, es accesar al yo soy y reconocer nuestra naturaleza divina. Es un camino directo, sin rituales, sin oraciones, sin dogmas. Es el camino de la filosofía del no dualismo. Cuando adquirimos ese nivel conciencial, tendremos acceso a la paz y la felicidad interna innatas en nosotros. Y nada ni nadie puede quitarnos eso jamás. Veremos, escucharemos y vamos a percibir las experiencias, no ya con nuestros instrumentos sensoriales a través de la mente, sino a través de nuestra propia conciencia de yo soy. Es un paso adelante. Es el estar consciente de que tenemos una mente y que hay una memoria acumulada en ella. A eso me refiero cuando digo que estamos conscientes de estar conscientes. Ese nuevo ser que nace de aceptar esa realidad es lo que compartiremos con los demás. Pero ya no afectados ni limitados por los dictámenes de la memoria, sino que lo haremos desde el punto de vista que lo haría el Dios mismo. Porque eso es lo que somos, una focalización de Dios que a través de nuestra mente finita nos permite experienciar su maravillosa creación. Es todo por hoy, como siempre, agradeciéndole su atención. Nos vemos la próxima semana. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para mantenernos en el mismo canal, usted y yo, siempre.